En el párrafo 10 se determinan cuáles son las cuestiones que se deben tratar. Dice Stigler, la cuestión es política, tanto económica, es una cuestión de economía política en la que se trata de saber en qué consiste precisamente la mutación y a qué opciones políticas, pero también industriales, conduce. Se trata de saber qué nueva política industrial se requiere. Y en ese sentido, sin duda aquí lo central es saber cuál es la pregunta, cuáles son las cuestiones. Ojo, esto es muy importante porque hemos dicho antes que lo que se ha negado es la crítica. Lo que se ha impedido es saber cuáles son los factores que nos llevan hasta esta crisis. Y justamente por eso es tan importante establecer primero cuál es la naturaleza de las preguntas o de las cuestiones que debemos hacer, ¿sí? Segundo, saber ante qué nos encontramos, ante qué, ¿no? ¿De qué se trata esto? ¿De qué se trata? ¿No? Se trata de qué, qué es lo que tenemos que saber, ¿no? Y hacia dónde nos lleva esto, ¿no? ¿Sí? Hacia dónde nos lleva. ¿Mm? Y en ese sentido, pues, la cuestión es tanto económica como política. O al revés, tanto política como económica, ¿no? Y es que, sin duda, los problemas económicos han sido producidos en gran medida por malas, malas decisiones políticas, ¿sí? Y esos problemas económicos nos han llevado hacia problemas políticos. De hecho, problemas políticos tan fuertes, no solamente en Colombia, porque pues en el documental Inside Job uno puede ver cómo Estados Unidos y el sistema financiero estadounidense eh, desarrolló toda una, y el sistema financiero mundial, ¿no? Desarrolló toda una telaraña de relaciones corruptas, ¿no? Con los gobiernos para poder establecer sus deseos egoístas, ¿no? Y esa es la diferencia entre una inversión del deseo común, ¿sí? Que nos lleve o que busque esa, esa filia, como dice acá, ¿no? Que busque esa filia o esa amistad, esas búsquedas comunes, ¿no? Como las que se hacen entre amigos. ¿Mm? Y lo que vemos en 2008 es que más bien se hace todo un entramado de relaciones de corrupción para buscar eh, que sean esos deseos egoístas de las grandes corporaciones, de los grandes banqueros, eh, de grandes emporios económicos que a través de la corrupción generan leyes que solamente les sirven a ellos, incluso entramados de corrupción que nos llevan hasta la crisis de 2008, ¿no? Donde los mismos bancos eran los que calificaban sus propias inversiones, calificaban sus propios productos y esto lleva hacia una burbuja financiera con grandes ganancias para los dueños de los bancos, los altos ejecutivos de estas corporaciones, de estos grandes grupos financieros, que finalmente se declaran en quiebra y terminan siendo millonarios porque al final quien se hace cargo de esa quiebra es el gobierno estadounidense, pagando muchísimo dinero para reactivar la economía, dinero que sale de los impuestos de todos los estadounidenses en ese caso, ¿no? Claro, es un país muy fuerte económicamente, es un país financieramente muy fuerte. Pero ¿cuál es el problema? Pues el problema es que no se puso en cuestión, no se puso ante la crítica los problemas del sistema financiero y los problemas políticos de ese momento. Y al no saber cuáles eran los factores que estaban ocasionando el daño o que podían llevarnos a un daño de dimensiones gigantescas, de dimensiones globales, al no saber cuáles eran los daños, al no poner esto ante la crítica, pues simplemente lo que se hizo fue llegar hasta la crisis, una crisis que
ya venía siendo anunciada, de hecho, por muchos economistas, eh, incluso que ante los mismos banqueros hubo economistas que alertaron sobre la inminente crisis planetaria a la que íbamos siendo llevados, pero pese a ello no ocurrió nada. Así como funciona la corrupción en todo el mundo, ¿no? A estas personas no les ocurre nada y por el contrario lo que se hace es que se les dan mejores cargos, se les dan puestos con más poder, donde pueden determinar incluso cuáles son las siguientes políticas, pese a que las políticas que ya están haciendo son tremendamente destructivas. Entonces, por eso es tan importante determinar cuáles son las cuestiones que se deben poner ante la crítica. Y para Stigler es claro que la cuestión es tanto política como económica y que hay una relación entre las cuestiones políticas y económicas acá, ¿no? Es una cuestión de economía política, como dice Stigler, ¿no? Y se trata entonces de saber, y esto es muy importante, sabemos que estamos ante una mutación, ante un cambio, ante una transformación del sistema económico industrial. Pero es muy importante saber en qué consiste esa transformación. Es muy importante saber en qué consiste esa mutación para saber también cuáles son las medidas que se deben tomar ante esta transformación, porque como decía antes, esta transformación puede ser la oportunidad de generar un nuevo sistema basado en el deseo común, en la filia, pero de otro lado también puede ser la posibilidad de que lo que reine sea ese carácter tóxico y autodestructivo del sistema cuando no tiene crítica, de ese sistema sin crítica, que puede llevarnos perfectamente ante crisis planetarias de mayor dimensión, como la que estamos experimentando ahora en 2020, que bien podría ser mucho peor en años venideros si no se incorpora la crítica, si no se determinan cuáles son esos factores que están causando estas crisis, si no se determinan cuáles son las medidas a mediano y a largo plazo que se deben asumir ante estos factores, si no se determinan también cuál es la inversión que deben hacer los gobiernos y digamos que, cuáles son las medidas, los correctivos que se deben hacer, las regulaciones que se deben hacer para que no volvamos ante estas críticas, ¿no? Y entonces, ese en qué consiste implica saber también cuáles son las opciones que tenemos, las opciones políticas. Sin duda, una opción política que ya prácticamente no es una opción, sino que es una necesidad, es que los gobiernos trabajen sobre medidas a corto, mediano y largo plazo que hagan posible eliminar o por lo menos acabar al máximo la corrupción. Porque es que esa corrupción, y si ustedes ven el documental Inside Job, se darán cuenta de la corrupción y la dimensión de la corrupción del sistema financiero y de los sistemas políticos a través del sistema financiero, ¿no? Como si nos damos cuenta de cuán negativa, cuán nefasta, cuán destructiva es la corrupción, también tendríamos que saber sin duda que una de las primeras medidas políticas que se deben desarrollar en todos los países deben atender justamente el problema global de corrupción, que no solamente se da en nuestro país, porque como ustedes habrán visto en el documental, el sistema financiero corrompió a muchos países, incluidos países donde se creía que la política era mucho más transparente y que, digamos que la política se hacía mejor política, como Islandia, ¿no? En Islandia 3 bancos corrompen al sistema político, compran los políticos para que se hagan políticas que los favorezcan y dentro de ellas, pues que se pase
como, como si no se viera, ¿no? ¿Sí? Una burbuja económica que desarrollaran estos bancos para pedir créditos tremendamente grandes a bancos ingleses y después declararse en quiebra y hacer que esa quiebra pasara al Estado, es decir, que el Estado irlandés tenía que pagar la quiebra de estos bancos, cosa que los ciudadanos no permitieron gracias a un gran movimiento social, una gran movilización que se llamó la Revolución de las Cacerolas y que terminó con la destitución del primer ministro, con una modificación en la Constitución que es una especie de salvaguarda y con, digamos que, haciendo que estos bancos finalmente asumieran los costos de, de esas quiebras que querían dejarle a los ciudadanos. Entonces, es saber en qué consiste esta transformación, saber cuáles son las opciones que hay, cuáles son las medidas que se deben tomar. Esas medidas que son medidas tanto políticas como económicas. Hay medidas económicas, por ejemplo, que deben tener que ver con la necesidad de que las energías cada vez sean más limpias, que esas energías que usamos cada día no terminen calentando cada vez más el planeta. Y ahí hay sin duda, unas medidas, unas opciones que son de corte económico, de corte industrial. Y yo diría también, aunque acá Stigler no lo menciona, que hay otras medidas que impulsan también y que ayudan a estas primeras que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con las políticas sociales, que tienen que ver con la educación. Los países que han invertido más en educación, pero sobre todo que tienen políticas de educación que están acordes tal vez a nuestra época, donde los ministros de educación son expertos en educación, no como pasa en nuestro país, donde los ministros de educación son economistas o abogados que lo único que saben es manejar un presupuesto, ¿no? Que le llaman una cartera, la cartera de educación. No, tienen que ser políticas que sean mediadas por personas que realmente comprendan cuál es el sentido de la educación, que comprendan el sentido, por ejemplo, de que los ciudadanos deban ser críticos, y críticos en el sentido de que tengan un pensamiento que les permita reconocer cuáles son los problemas, que les permita reconocer cuáles son sus derechos, que les permita reconocer cuáles son sus deberes, que les permitan comprender cómo funciona el Estado y cuál es su papel o su rol como ciudadanos dentro de ese Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que esas medidas, yo creería que además de políticas y económicas, incluyen otras cosas, ¿no? Incluyen otras dimensiones, pero, y así con Stigler sin duda, lo más importante está allí en cuáles son las políticas, las medidas políticas y económicas que se van a tomar para hacer que el sistema económico sea estable, ¿no? Y por lo tanto, para desarrollar la nueva política industrial que se requiere en la medida en que pueda atender y afrontar los problemas que ahora tenemos y que pueda dar soluciones justamente a dichos problemas.